El movimiento Hutí en Yemen anunció el jueves 16 de octubre que su jefe del Estado Mayor, Mohammed Abda al-Karim al-Gamari, uno de los comandantes militares de más alto rango del grupo, presuntamente con estrechos vínculos con Irán, murió en el cumplimiento de su deber. Aunque no acusaron directamente a Israel de estar detrás del hecho, los hutíes afirmaron que el conflicto con Tel Aviv aún no ha terminado y advirtieron que Israel deberá enfrentar una respuesta disuasoria en represalia por lo que calificaron como crímenes cometidos. Hoy, las Fuerzas Armadas de Yemen desean informar al querido pueblo yemení, a los musulmanes firmes e indomables, sobre el heroico sacrificio de los grandes líderes que se han unido a las filas de los mártires durante los últimos 2 años en los brutales bombardeos llevados a cabo por la coalición estadounidense sionista contra nuestro país en el marco de la Operación Diluvio de Al-Aqsa. El teniente general Muhammad Abd al-Karim al-Gamari, junto con varios de sus compañeros y su hijo, el mártir Hussein, ha caído en combate. En agosto, Israel llevó a cabo bombardeos aéreos en la capital yemení de Saná, dirigidos contra el jefe del Estado Mayor, el ministro de Defensa y varios líderes hutíes de alto nivel, lo que resultó en la muerte del primer ministro del gobierno controlado por los hutíes y varios ministros. En ese momento, el lado israelí confirmó que los objetivos del ataque eran Ali Gamari y otros funcionarios de alto rango, y que estaban verificando los resultados de la operación. Ali Gamari era miembro de la oficina de Yihad dirigida por Abdul Malik al-Houthi, el líder supremo de los hutíes, el órgano responsable de dirigir las operaciones militares. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, confirmó el 16 de octubre que Gamari había sido eliminado en un bombardeo aéreo israelí y declaró: "Continuaremos haciendo lo mismo con cualquier amenaza en el futuro". Previamente, los hutíes han lanzado múltiples misiles hacia Israel en muestra de solidaridad con los palestinos en Gaza, aunque la mayoría han sido interceptados por el sistema de defensa israelí. En respuesta, Israel ha realizado bombardeos aéreos en áreas controladas por los hutíes en Yemen. La semana pasada, el líder Abdul Malik al-Houthi declaró que su grupo supervisaría el cumplimiento por parte de Israel del acuerdo de alto el fuego en Gaza y que reanudarían las acciones de apoyo a Gaza si Israel violaba los compromisos. El diario 20 Minutos, España, citó el 17 de octubre a las autoridades israelíes, quienes informaron que el país ha comenzado el proceso de delimitación de la llamada Línea Dorada, una frontera temporal dentro de la cual el ejército israelí se replegará dentro de la Franja de Gaza, según el acuerdo de alto al fuego alcanzado con el movimiento de resistencia islámica, Hamás. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, declaró que el objetivo de esta medida es definir claramente la posición de las fuerzas israelíes y advirtió que cualquier violación o intento de cruzar esta línea será respondido con fuego. En un mensaje publicado en su cuenta de X, Katz indicó que las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, han comenzado a marcar esta línea fronteriza con señales visibles y continuas sobre el terreno, que cubren más del 50% del territorio palestino. La calificó como una advertencia tanto para los combatientes de Hamás como para los civiles de Gaza. Además, subrayó que se trata de una línea fronteriza, política y de seguridad que no debe ser cruzada bajo ninguna circunstancia. El anuncio se produce en un momento en que el alto al fuego se encuentra en una situación frágil después de más de 2 años de ofensiva israelí. En las últimas horas, Hamás ha acusado a Israel de violar el acuerdo y de haber matado al menos a 24 personas desde el pasado viernes. El grupo afirmó haber entregado todos los cuerpos de los rehenes que encontró, pero denunció que Israel sigue impidiendo la entrada de equipos especializados en Gaza para buscar los cuerpos de los desaparecidos bajo los escombros. La situación humanitaria en la región sigue siendo alarmante. La Organización Mundial de la Salud, OMS, advirtió que las enfermedades infecciosas están fuera de control,
con solo 13 de los 36 hospitales de Gaza funcionando parcialmente. El Programa Mundial de Alimentos, PMA, de las Naciones Unidas, señaló que actualmente dispone de alimentos suficientes para abastecer a toda la población durante 3 meses, pero enfatizó que la ayuda solo puede mantenerse si se garantiza un acceso estable y seguro para su personal. Además, la cantidad de ayuda humanitaria que ingresa a Gaza sigue siendo mucho menor de lo acordado. Según el pacto, se esperaba que unos 600 camiones pudieran entrar cada día, pero en la práctica, menos de la mitad logra acceder a la zona. Muchos vehículos deben esperar durante horas en el paso fronterizo de Kisufim para obtener permisos del lado israelí y en ocasiones se ven obligados a regresar vacíos, según informó el canal Al Jazeera. La situación en Oriente Medio parece seguir tensa a pesar del reciente acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, mediado por Estados Unidos. En el terreno, Hamás está consolidando su control y enfrentamientos con grupos armados opositores, acciones que generan preocupación internacional por el riesgo de un nuevo estallido de violencia interna. Al mismo tiempo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirma que la guerra no ha terminado, mientras que los líderes regionales se esfuerzan por mantener el frágil alto al fuego. Las últimas novedades sobre la situación en Gaza se actualizarán a continuación. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte las noticias internacionales más destacadas del mundo entero. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el jueves 16 de octubre, advirtió que Washington podría necesitar tomar medidas de intervención adicionales si Hamás no cumple con los compromisos de alto el fuego en la Franja de Gaza. Usted dice que si Hamás continúa matando civiles en Gaza, si eso sigue ocurriendo... Hice una declaración muy contundente. Antes lo llamó pandillas y ahora dice civiles. ¿Qué le hace pensar que son civiles? Estoy mirando lo que está sucediendo y eso no está en línea con el acuerdo que se estableció. Veremos qué pasa a continuación. La situación se ha calmado un poco. Es una región compleja, todos lo sabemos. Tenemos un compromiso de su parte y creo que respetarán ese compromiso. Espero que sí. Y me informaron, que hoy entregaron algunos cuerpos más. Cuando piensas en eso, es realmente desgarrador, ¿verdad? Muy brutal. Logramos traer a todos los rehenes de vuelta. Eso fue afortunado, pero la situación sigue siendo muy difícil. Hoy entregaron más cuerpos, como probablemente saben, pero también dijeron que cumplirán. Pronto sabremos si lo hacen, si se comportan correctamente, bien. Si no, tendremos una forma de manejarlo. También, el 16 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió en redes sociales: si Hamás continúa matando en la Franja de Gaza, lo cual no está en el acuerdo, no tendremos otra opción que entrar y destruirlos. La advertencia de Trump se produce en medio de las continuas acusaciones mutuas de violaciones al alto el fuego entre Israel y Hamás. El gobierno israelí indica que se prepara para reabrir el paso de Rafah con Egipto para permitir el tránsito de palestinos, aunque sin fecha fija. Tel Aviv exige a Hamás la entrega de los cuerpos de 19 rehenes aún no devueltos. Hamás afirma que muchos cuerpos están enterrados en túneles destruidos por Israel o bajo escombros, por lo que necesitan tiempo para excavarlos. Hamás acusa a Israel de haber disparado y matado al menos a 24 personas desde el 11 de octubre y presenta una lista de violaciones a los mediadores. El ejército israelí lo niega, alegando que algunos civiles ignoraron las advertencias y fueron disparados al acercarse a la línea de alto el fuego. Mientras tanto, numerosas imágenes publicadas en las redes sociales en los últimos días acusan a Hamás de ejecutar continuamente a colaboradores con Israel en las calles de Gaza. A continuación, según el plan de 20 puntos impulsado por el presidente Trump para poner fin al conflicto, Hamás debe desarmarse y renunciar al control de Gaza. Sin embargo, Hamás ha desplegado miles de agentes de seguridad para reemplazar a las fuerzas israelíes que se retiraron de la Franja de Gaza, mostrando abiertamente su poder y dejando claro que siguen al mando de la zona. El grupo reprime a milicias rivales controladas por clanes palestinos prominentes y lleva a cabo ejecuciones públicas. Las acciones de Hamás siembran el miedo y generan temores de que un vórtice de violencia interna pueda traer nuevo sufrimiento a una población regional ya exhausta por la guerra. Expertos señalan: el intento de Hamás de afirmar su poder, si se prolonga, podría entrar en conflicto con las demandas del plan de paz del presidente Trump. Hassan Abu Haniyeh, analista independiente especializado en grupos islámicos en Amán, Jordania, comenta: Hamás está reestableciendo su control en Gaza,
actuarán con mayor decisión para demostrarle al mundo exterior que nadie puede eliminarlos ni desafiarlos. Mientras tanto, en la conmemoración del segundo aniversario del ataque perpetrado por Hamás, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaró que la guerra no ha terminado para su país y reafirmó su determinación para traer de vuelta a todos los rehenes. El primer ministro Netanyahu habló en el cementerio del Monte Herzl en Jerusalén. La guerra no ha terminado, pero una cosa está clara. Quien nos ataque pagará un precio muy alto. Israel está en la primera línea del enfrentamiento entre la barbarie y la civilización. Los maravillosos hijos e hijas de nuestro pueblo que se sacrificaron en combate son los cimientos de la resurrección de Israel. Judíos, drusos, cristianos, musulmanes, beduinos, circasianos, trabajaron hombro con hombro para lograr todos los objetivos de la guerra, y completaremos todos los objetivos de la guerra. Quien se atreva a alzar la mano contra nosotros, ya sabe que pagará un precio muy alto por ese acto de agresión. Estamos decididos a completar la victoria, una victoria que afectará nuestras vidas durante muchos años. El jueves 16 de octubre, el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios y Ayuda de Emergencia, Tom Fletcher, supervisó decenas de camiones cargados de ayuda cruzando la frontera de Rafah desde Egipto hacia Kerem Shalom. Sin embargo, los envíos de ayuda desde Egipto aún deben ser inspeccionados por Israel en el paso de Kerem Shalom antes de entrar en Gaza. Según la agencia italiana ANSA, el ministro de Exteriores israelí Gideon Saar indicó que el paso de Rafah entre Gaza y Egipto podría reabrirse el domingo, 19 de octubre. No especificó si la reapertura sería para ayuda humanitaria o para tránsito de personas. Los camiones ahora se están moviendo. Creo que este es un momento muy emotivo para todos nosotros, los que hemos trabajado hacia este momento durante meses. Hemos suplicado este acceso, suplicado para que los camiones puedan circular a gran escala. Nuestros colegas en el Programa Mundial de Alimentos, PMA, tienen preparados 250 camiones de alimentos esperando para entrar. Pueden ver que la Cruz Roja Egipcia acaba de entrar. Acabamos de ver pasar 20 de sus camiones. Sabemos cómo hacerlo. Sabemos cómo entregar ayuda a gran escala. Y cuando la política lo permite, podemos salvar cientos de miles de vidas. Esto está sucediendo. Es la realidad en este momento. Quiero agradecer a todos los que han sido clave en este esfuerzo, los que han trabajado incansablemente para acercar el acuerdo de paz, el presidente Trump y su equipo, los líderes regionales que ayudaron a establecer el alto al fuego, todo el personal humanitario que ha hecho mucho para preparar estos convoyes. Quiero enviar un mensaje a los palestinos al otro lado de la puerta. Estamos llegando. Y venimos en fuerza, venimos a gran escala. Los vemos, los escuchamos, han esperado demasiado tiempo, pero los camiones se están moviendo. El primer ministro palestino, Mohamed Mustafa, el jueves 16 de octubre, habló en una conferencia de prensa en Ramallah sobre la reconstrucción de la Franja de Gaza tras el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás mediado por Estados Unidos. Mustafa indicó que la autoridad palestina con sede en Ramallah coordinará con organizaciones y socios internacionales para abordar los desafíos de seguridad, logística, financieros y de gobernanza en Gaza. Las estimaciones internacionales actualizadas muestran que el daño total, las pérdidas y las necesidades de reconstrucción superan los 67.000 millones de dólares. Por lo tanto, este programa establece un marco de 5 años por valor de 67.000 millones de dólares que incluye 56 subprogramas en 18 sectores, entre ellos vivienda, servicios sociales, infraestructura, economía y gobernanza.
Este programa se implementará en estrecha coordinación entre 9 ministerios, agencias nacionales y socios internacionales. El programa de 5 años está estructurado en 3 fases consecutivas. La primera fase, de 6 meses, es la fase de emergencia enfocada en la recuperación inicial, con un valor total de $3,5 mil millones. La segunda fase, de 3 años, es la fase de reconstrucción y recuperación, por un valor de aproximadamente $30 millones. La tercera fase abarcará el resto del programa. Estas 3 fases juntas forman una ruta unificada desde el alivio hasta el desarrollo sostenible, asegurando que las intervenciones inmediatas se conecten con la recuperación institucional, la recuperación económica y la reconstrucción a largo plazo. Esperamos que en noviembre próximo, Egipto organice la Conferencia de Reconstrucción de Gaza en El Cairo. Esta conferencia servirá como plataforma central para movilizar recursos y socios internacionales y reafirmará que todos los esfuerzos se basan en la soberanía y el liderazgo nacional palestino. El gobierno palestino enfatiza que una gobernanza efectiva en Gaza es un pilar esencial del proceso de recuperación y estabilidad. Según el acuerdo, Israel también debe entregar los cuerpos de 360 palestinos. Médicos en la Franja de Gaza afirman que muchos de los cuerpos de las 90 personas devueltas por Israel muestran signos de tortura y ejecuciones. Estas acusaciones, junto con el lento progreso en la entrega de cuerpos, amenazan a socavar el ya frágil acuerdo de alto el fuego. Israel declara que la siguiente fase del acuerdo requiere que Hamás se desarme y renuncie al control de Gaza, algo que este movimiento islamista rechaza firmemente. Mientras tanto, Hamás sigue manteniendo estrictas medidas de seguridad y ha sido acusado de llevar a cabo ejecuciones públicas y de enfrentarse a grupos armados locales en un contexto de afirmación de control. La región de Oriente Medio, una vez más, se convierte en el centro de atención de la comunidad internacional cuando la situación a lo largo de la frontera Líbano-Israel muestra signos de recrudecimiento. Después de un periodo de calma temporal, gracias al acuerdo de alto el fuego establecido a finales del año pasado, los nuevos desarrollos en el tiempo reciente muestran que el riesgo de reanudación del conflicto aún persiste. Los ataques aéreos, las acusaciones de violación del alto el fuego y las declaraciones duras de ambos lados están empujando a la región hacia un nuevo vórtice de tensión. En ese contexto, la opinión pública está siguiendo de cerca las maniobras diplomáticas y los esfuerzos de reconciliación de la comunidad internacional, especialmente el rol mediador de Estados Unidos para buscar una salida a esta crisis prolongada. Únete a nosotros para analizar en detalle en el video de hoy. Las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, confirmaron que su fuerza aérea había llevado a cabo múltiples ataques aéreos contra objetivos del movimiento Hezbollah en las regiones del este y sur del Líbano. La ofensiva más reciente se realizó en la noche del 16 de octubre, teniendo como objetivo instalaciones de Hezbollah cerca de la aldea de Masrat Sinai, en el sur del Líbano. Mientras tanto, las autoridades libanesas informaron que el ataque aéreo de Israel en el sur causó la muerte de una persona y dejó al menos 7 heridos, siendo esta la última violación del alto el fuego firmado en noviembre de 2024. Según las IDF, entre los sitios atacados se encontraba una cantera que Hezbollah utilizaba para producir cemento destinado a la reconstrucción de infraestructuras destruidas por el ejército israelí durante el conflicto en el Líbano el año pasado. Durante la tarde del 16 de octubre, la Fuerza Aérea Israelí también bombardeó instalaciones subterráneas de Hezbollah en la región del Valle Bekaa, en el este y sur del Líbano. La IDF afirma que los objetivos atacados son depósitos de armas, acusando a Hezbollah de continuar con los esfuerzos de reconstrucción de infraestructuras en todo Líbano, violando el alto el fuego vigente entre Israel y Líbano. El gobierno libanés, así como las fuerzas de Hezbollah, no han emitido una respuesta a los últimos ataques aéreos israelíes en Líbano el 16 de octubre. Mientras tanto, los medios de comunicación y los analistas regionales consideran que después de lograr un acuerdo de alto el fuego con el movimiento Hamás en la Franja de Gaza, el ejército israelí parece estar trasladando su enfoque operativo a otros frentes en la región
encabezados por el Frente Libanés. Aunque el ejército israelí informa que apunta a Hezbollah y a sus aliados, el presidente libanés Joseph Aoun afirma que los ataques aéreos de Israel se dirigen a instalaciones civiles, al tiempo que condena la acción que considera una violación del alto el fuego negociado el año pasado. Él acusó que las acciones de agresión continuas por parte de Israel forman parte de una política sistemática destinada a destruir la infraestructura productiva, obstaculizar la recuperación económica y debilitar la estabilidad nacional bajo pretextos de seguridad fabricados. En su declaración ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 23 de septiembre, el señor Aoun llamó a cesar inmediatamente la agresión de Israel y retirar todas las fuerzas de ocupación de todo el territorio libanés. En tanto promovemos el proceso en todos los frentes, nuestro país debe asumir simultáneamente muchas responsabilidades. La más urgente entre ellas es la inestabilidad prolongada a lo largo de la frontera sur. En respuesta, llamamos a la cesación inmediata de las acciones agresivas de Israel, la retirada de todas las fuerzas de ocupación de todos los territorios libaneses y la liberación de los detenidos, aquellos a quienes nunca olvidaremos ni dejaremos atrás, al tiempo que exigimos firmemente la implementación integral de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto se llevará a cabo con el apoyo de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano, UNIFIL, en coordinación con el ejército libanés durante la fase de transición para establecer la paz y la estabilidad. En los últimos tiempos, los funcionarios israelíes han instado repetidas veces al gobierno libanés a llevar a cabo la desmilitarización de las fuerzas de Hezbollah, considerándolo una condición previa para que Israel retire sus tropas de las áreas ocupadas en el sur del Líbano el año pasado. En medio del contexto de escalada de tensiones entre Israel y Hezbollah, la comunidad internacional está particularmente interesada en la posibilidad de que esta región caiga de nuevo en el vórtice del conflicto. En ese momento, los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos emergen como un canal de mediación para buscar una salida pacífica para Líbano y toda la región. La declaración del enviado especial de Estados Unidos para Siria, el señor Thomas Barak, indica que Washington está promoviendo un nuevo proceso de diálogo dirigido a restablecer la estabilidad y crear las condiciones para que Líbano, Israel y las partes involucradas se sienten nuevamente a la mesa de negociaciones. Si no quieren cambiar, no hay problema, pero el resto de la región está avanzando a velocidad Mach, y ustedes se quedarán atrás. Es una lástima, pero así es. Ese es el mensaje del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, del presidente Donald Trump y de todo el mundo. Avancen, no se demoren más. Nunca hemos tenido oportunidades como las de ahora. Creo que Israel quiere la paz con Líbano. Realmente lo quieren. Pero la forma de lograr la paz es un desafío. Hezbollah es un partido político y también tiene un ala militar. Hezbollah necesita darse cuenta de que también tiene un futuro, de que el camino por delante no está solo en contra de ellos, sino que puede abrir un punto de intersección de paz y prosperidad para ellos mismos. Es un documento de 15 puntos. La respuesta del lado libanés fue muy responsable. Señalaron lo que omitimos, los puntos que necesitan aclaración y algunas otras solicitudes en comparación con nuestra propuesta inicial. Sin embargo, todo se mantiene dentro del marco del objetivo común, resolver todos estos problemas por vía diplomática sobre la base de las Fuerzas Armadas libanesas y el Consejo de Ministros. ¿Cómo combinar todo? ¿Cómo restaurar la vida en el sur? ¿Cómo manejar el problema con Israel? ¿Cómo hacer que todas las partes se calmen, construyan confianza y tengan un mecanismo de supervisión claro? ¿Es Hezbollah un partido político en Líbano? ¿Alguien piensa que Estados Unidos, Francia o el Reino Unido intervendrían para resolver un problema interno de un país soberano? Eso no va a pasar. Ese es su problema. Creo que ambos países están apuntando a lo mismo, un acuerdo de alto fuego,
poner fin al conflicto y abrir el camino a la paz. Para ser honesto, creo que Israel no quiere la guerra con Líbano. No son parásitos ni tienen la intención de apoderarse de Líbano. El diálogo entre Siria e Israel ha comenzado. Y Líbano también necesita reiniciar su propio diálogo. Por lo tanto, manos a la obra ahora mismo. Este es el momento. Tienen un presidente de Estados Unidos dispuesto a hacerlo. Alguien con coraje. Han visto lo que ha hecho. Ha aparecido en televisión nacional global declarando su apoyo a Líbano. Tiene más que suficiente valentía, pero le falta paciencia. Un alto el fuego se estableció en noviembre de 2024, poniendo fin a una serie de ataques transfronterizos que duraron un año entre Hezbollah e Israel, que comenzaron en octubre de 2023. El conflicto posteriormente escaló a una campaña de ataques integral de Israel en septiembre de 2024, causando más de 4.000 muertes y aproximadamente 17.000 heridos. Según el acuerdo de alto el fuego, Israel se supone que retirará todas sus fuerzas del sur del Líbano en enero de 2025. Sin embargo, hasta la fecha, este país solo ha retirado una parte de sus tropas y aún mantiene presencia en 5 puestos de avanzada fronterizos. La resolución 1071 de las Naciones Unidas, aprobada en 2006, llama a poner fin completamente a las acciones hostiles entre Hezbollah e Israel y al mismo tiempo establece una zona desmilitarizada entre la línea azul, es decir, la frontera de facto, y el río Litánio en el sur del Líbano, donde solo se permite la presencia del ejército libanés y la Fuerza de Mantenimiento de la Paz UNIFIL. La tensión entre Israel y Hezbollah está colocando al Líbano ante un momento de inflexión, cuando la línea entre la paz y el conflicto se vuelve más frágil que nunca. Mientras los ecos de los disparos aún resuenan en la frontera, la esperanza de una solución diplomática sigue siendo perseguida con tenacidad por la comunidad internacional. El futuro del Líbano, así como la estabilidad de toda la región de Oriente Medio, dependerá de la determinación de las partes para encontrar un terreno común, orientado hacia una paz duradera y la seguridad de la población. En el contexto de que el proceso de paz en Gaza sigue siendo frágil, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una vez más atrae la atención de la opinión pública internacional con su declaración de estar listo para que Israel vuelva a actuar si Hamás no cumple con el acuerdo de alto al fuego. La declaración se hizo en una entrevista con CNN el 15 del 10 y refleja la posición firme de la Casa Blanca en cuanto a mantener el orden y obligar a las partes a cumplir con sus compromisos en el marco del plan de paz mediado por Washington. Esta declaración también muestra que Estados Unidos continúa manteniendo un rol dominante en los desarrollos en Oriente Medio, mientras que el proceso de intercambio de rehenes, búsqueda de cuerpos y ayuda humanitaria aún está en curso, en medio de innumerables dudas sobre la posibilidad de mantener la paz a largo plazo en Gaza. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que consideraría permitir que Israel reanude la campaña militar en la Franja de Gaza si el movimiento islamista Hamás no cumple con el acuerdo de alto el fuego con Tel Aviv. El señor Trump, que confía en las perspectivas de una paz duradera en Gaza, enfatizó que su plan de paz de 20 puntos ha contado con la participación de 59 países. CNN señaló que este número de 59 podría incluir a más de 20 países que asistieron a la ceremonia de firma del acuerdo de paz Trump el 13 de 10, así como a otros que han expresado su apoyo al acuerdo. Al ser preguntado sobre la posibilidad de que Hamás rechace desarmarse según el acuerdo del alto el fuego con Israel, el señor Trump indicó que está considerando este escenario, dejando abierta la posibilidad de que Israel pueda reanudar la campaña militar en Gaza. Según él, con solo una palabra de su parte, Israel estaría listo para regresar a los barrios de Gaza para atacar y eliminar a Hamás si fuera necesario. El mismo día, Trump dice que no se necesitará el ejército de Estados Unidos para desarmar a Hamás. ¿Cómo entiende el progreso en el rescate de los rehenes fallecidos? ¿Está satisfecho? Sí, Hamás está buscando, eso es seguro. Por eso todos los rehenes vivos han sido devueltos, y hoy continúan entregando a algunos más. Es un proceso terrible, casi no quiero hablar de eso. Están excavando esas áreas y encontrando muchos cuerpos. Quiero aclarar que nosotros, es decir, Israel, sabemos bastante bien lo que están haciendo. Conozco la mayoría de sus acciones y quizás hayan matado alrededor de 70.000 personas. He dicho que ha llegado el momento de actuar, así que esperemos a ver qué pasa. El siguiente problema es sobre las armas. Queremos que las armas sean entregadas, que se rindan y han acordado.
Ahora deben cumplir, si no nosotros lo haremos. Con Hamás y con el resto del mundo que, en algún momento, el ejército estadounidense podría involucrarse más directamente? No necesitaremos el ejército estadounidense. No es necesario, porque nos hemos involucrado profundamente en esto. Sin nuestra participación, no habría paz. Si no hubiéramos destruido la capacidad nuclear de Irán, ese acuerdo no se habría hecho realidad, por dos razones. Los países árabes no se habrían atrevido a hacerlo, y en ese momento Irán no sería una potencia tan fuerte como antes, gracias a lo que Israel y nosotros hemos hecho. Si miras hacia atrás, les hemos ayudado mucho. Ellos serían los primeros en confirmarlo, incluso derribando miles de drones que volaban hacia Israel. Nosotros los derribamos. Recientemente, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, advirtió que el país reanudará la campaña militar si Hamás no cumple con el acuerdo respaldado por Estados Unidos. El señor Katz ha ordenado a las fuerzas de defensa de Israel, felicidades, preparar un plan integral para derrotar completamente a Hamás, cambiar la realidad en Gaza y lograr todos los objetivos del conflicto. Dijo que si Hamás se niega a implementar el plan de paz del presidente Trump, Israel, en coordinación con Estados Unidos y una fuerza internacional, destruirá todos los túneles, la infraestructura militar de Hamás, asegurando la desmilitarización de la Franja de Gaza. A pesar de mostrar una postura firme sobre la posibilidad de reanudar la campaña militar, Israel sigue expresando expectativas de progreso humanitario en el marco del acuerdo mediado por Estados Unidos. Hamás también liberó otro cadáver anoche. Después de pasar por el proceso de identificación oficial en el Instituto Forense de Yafo, el cadáver fue confirmado como no siendo uno de nuestros rehenes. Queremos afirmar claramente, Hamás, la organización terrorista, ha sido instada a mantener sus compromisos con los mediadores y entregar todos los rehenes como parte del acuerdo. No negociaremos sobre esto y nos esforzaremos hasta el final, hasta que cada uno de nuestros rehenes sacrificados regrese. Hamás ha acordado liberar a los 48 rehenes nuestros en la fase 1 y lo ha confirmado directamente con el presidente Trump. Esperamos que esta organización terrorista mantenga su compromiso en el acuerdo. El 14 de 10, el señor Trump advirtió que si Hamás se niega a desarmarse, serán obligados a hacerlo y ese proceso podría ocurrir muy rápidamente, incluso por la fuerza. Respondiendo a CNN sobre los enfrentamientos internos en Gaza y la ejecución pública por parte de Hamás de 7 personas el 13 de 10, dijo que Hamás está llevando a cabo una limpieza, barrida, de las bandas violentas. También dijo que el gobierno de Estados Unidos está aclarando si las personas ejecutadas eran civiles inocentes o no, pero no descarta la posibilidad de que fueran miembros de bandas violentas. En el marco del acuerdo de alto el fuego, Hamás ha acordado liberar a los 20 rehenes restantes vivos y entregar a Israel los cuerpos de los rehenes fallecidos durante su cautiverio. El señor Trump le dijo a CNN que el rescate de esos 20 rehenes es de máxima importancia. Israel y Hamás están implementando la primera fase del plan de paz de 20 puntos propuesto por el señor Trump. Ambas partes han acordado un alto el fuego en Gaza, paralelo a la liberación por parte de Hamás de los rehenes restantes y la entrega de los cuerpos de los rehenes fallecidos, mientras que Israel libera prisioneros palestinos. Sin embargo, Hamás acusó a Israel el 14 de 10 de continuar matando civiles palestinos, mientras que el gobierno del primer ministro Netanyahu y el presidente Trump acusan a Hamás de no cumplir con su compromiso de entregar los cuerpos de los rehenes. Hamás aún no ha entregado completamente los cuerpos de los 28 rehenes fallecidos. Hasta el final del 15 de 10, Israel ha recibido 12 cuerpos y el IDF dice que 5 de ellos no son rehenes israelíes. La brigada Al-Qassam, el brazo militar de Hamás, declaró el 15 de 10 que han cumplido con lo acordado y han entregado a todos los prisioneros vivos que tenían en su poder, así como los cuerpos a los que han podido acceder. Hamás indica que se necesitan esfuerzos significativos y equipo especial para buscar los cuerpos de los rehenes restantes. Dos fuentes de asesores senior del gobierno de Estados Unidos compartieron con CNN que Washington no cree que Hamás esté violando intencionalmente los compromisos al negarse a entregar los cuerpos de los rehenes israelíes. Estas fuentes indicaron que a través de terceros, Estados Unidos ha recibido mensajes de garantía de Hamás sobre hacer todo lo posible para buscar y entregar los cuerpos de los rehenes. Mientras tanto, la situación humanitaria en Gaza continúa desarrollándose de manera grave. La ONU insta a Israel a abrir inmediatamente todos los cruces fronterizos para que la ayuda humanitaria entre en la tierra devastada.
El subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, enfatizó: necesitamos ver a los niños comiendo, a los pacientes con anestésicos y a la gente con refugio. Esa es la verdadera prueba de este acuerdo. La Agencia de Salud de Gaza, dirigida por Hamás, informa que Israel ha entregado otros 45 cuerpos de palestinos, elevando el total a 90, según lo estipulado en el plan de Estados Unidos, 15 cuerpos palestinos por cada cuerpo de rehén israelí. Sin embargo, la situación sigue siendo frágil, ya que se han registrado algunos choques aislados en la ciudad de Gaza que han causado la muerte de 3 palestinos. Aunque los acuerdos de alto al fuego y el intercambio de rehenes han sido implementados inicialmente, la realidad en Gaza muestra que el camino hacia la paz sigue siendo lleno de obstáculos. Las declaraciones firmes de Washington y Tel Aviv reflejan la determinación de mantener el orden, pero al mismo tiempo exponen la gran brecha entre la mesa de negociaciones y el terreno del conflicto. Cuando cada movimiento puede cambiar el panorama, el mundo está observando si el plan de paz de 20 puntos en el que el presidente Trump deposita grandes esperanzas puede convertirse en un verdadero punto de inflexión para Oriente Medio, o solo en un compromiso frágil en medio de las llamas de Gaza.